Bueno, ¿cómo estamos? Muy buen día. Estamos acá desde el aula ICB, hoy 29 de agosto de 2021, cuando la pandemia, gracias a Dios, está aflojando, ¿sí? Y hoy vamos a compartir cosas que, si bien la aplicación, el estudio claro habla de situaciones pasadas, vamos a ver específicamente cómo repercute y repercutió en el ámbito cristiano una interpretación errónea de estos textos. ¿Cómo estás, Blanquita? Una alegría tenerte de nuevo en la clase, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos hermanos. Lo tenemos a Raúl por primera vez, que bueno, se sumó al alojamiento de ICB durante esta semana. Alguien va a tener que explicarle para ponerle al día tanta cosa de Apocalipsis. Bien, repaso, díganme algo de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Siempre cuando pregunto, la respuesta obvia casi del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿sí? La respuesta clara para iniciar un repaso, porque básicamente Apocalipsis significa revelaciones. Y la Iglesia, influida por una interpretación comercial, hollywoodesca, ¿sí? Teológica, influida sobre una cultura hebraica, básicamente influyente sobre la Iglesia, desvirtuó la interpretación de Apocalipsis con propósitos estratégicos, ¿sí? Y atrasó a la Iglesia de Cristo diciendo que el libro de Apocalipsis iba a ser, ya empezamos allá arriba, iba a ser eventos del futuro, ¿no? Cuando en el movimiento cristiano, aún en el movimiento protestante en general, la postura histórica es sobre una escuela a la cual nosotros tampoco adherimos, pero es más correcta, que es la escuela historicista, ¿sí? Que dice que en diferentes momentos, en diferentes tiempos de la historia del hombre, podemos encontrar situaciones y personas que encajan con los personajes que son prominentes, que son relevantes en el libro de Apocalipsis. Pero nosotros decimos que adherimos a una posición que se conoce como una interpretación preterista. Preterista viene de la expresión pasado. Pasado. Los acontecimientos narrados, profetizados en el libro de Apocalipsis son de cumplimiento pasado. Eso es lo que sostenemos acá. Y lo hemos probado capítulo tras capítulo, documentado en la historia del hombre, cómo esto se cumplió. Dijimos que el principal tema del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el Cristo glorificado. Si vos querés conocer al Cristo presente, ¿dónde tenés que mirar? En cómo se revela Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Pregunta. No hice nunca esta pregunta todavía, pero es importante. ¿Cómo se revela Jesucristo en Apocalipsis? Díganme algo acerca de él. ¿Cómo se muestra? Todo su esplendor. En todo su esplendor. Por ejemplo, tenemos la visión vivo. Tenemos la visión, ahora vamos, eso es lo que estoy buscando, Miguel. Que ustedes tengan la capacidad de observar en el libro de Apocalipsis cómo se da a conocer la persona de Cristo, cómo Él se da a conocer a sí mismo. En el capítulo 1 tenemos la visión de Juan, las cosas que has visto. Recuerden,
En el capítulo 1, verso 19, tenemos el bosquejo del libro. Escribe en un libro las cosas. Número 1, ¿qué has visto? Capítulo 1. Las cosas que son. Capítulo 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos la iglesia, ¿sí? La adoración celestial, la visión de la eternidad y las cosas que han de ser después de estas. Capítulo 6 al capítulo 22. Pero en el después, pregunto, ¿cuándo después? ¿Cuánto tiempo después? Porque para algunos en la iglesia el después ya casi lleva 2000 años. ¿Puede ser que el después se refiera a 2000 años? No, yo creo más bien que después de lo que sucedió con Israel. Después significa ahí inmediatamente. Porque usted tiene la expresión en el cierre del libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús, ven pronto. La palabra pronto, ¿qué le sugiere a usted? Ya. Urgencia. Con urgencia, inmediatamente. Hay que hacer una desconexión gramatical, descomponer el texto, descomponer la palabra en su significado para hacerle decir al texto que pronto son más de 2000 años. ¿Sí? Pronto es pronto. Entonces el apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos, cautivo en Patmos, en la primer gran persecución que los romanos hacen de los cristianos, ¿sí? Oficialmente, bajo el gobierno de Nerón. Es el año 65-66 de nuestra era. Y todos los eventos que Juan recibe para profetizar inmediatamente después del año 67 se comienzan a cumplir, ¿dónde? En el mundo conocido. ¿Cuál era el mundo conocido en aquel tiempo? El mundo conocido no es todo el planeta Tierra. El mundo conocido es la tierra prometida y su entorno en el Imperio Romano. La extensión del Imperio Romano es el escenario del cumplimiento del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis muestra una transición. ¿Una transición en qué? Una transición en el cambio de administración de Dios. Una transición en el cambio de administración de Dios. Dios trató en el antiguo pacto ¿con qué nación? Preguntas fáciles. Israel. Con Israel. Dios trató en el antiguo pacto con Israel. Ahora, ¿con quién trata en el nuevo pacto? Con nosotros. La iglesia. Con un cuerpo que se llama la iglesia. Israel es dejado de lado en la centralidad de la administración de Dios para dar lugar a la nueva nación llamada iglesia. Por lo tanto, aquellos que sostienen en una restauración de un, entre comillas, pueblo de Dios terrenal, están errando pie. Por lo tanto, aquellos que sostienen un reino milenial, ¿sí? Como dice Apocalipsis capítulo 19, un reino literal de 1000 años en la tierra con la centralidad de Israel, están errando pie. El mismo Pedro dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. ¿Cuál es la nación santa señalada por Pedro en su carta? La iglesia, linaje escogido de Dios. Entonces, ¿y cómo se compone la iglesia? Que es el nuevo programa de Dios introducido en el mundo. ¿Cómo se compone la iglesia? La iglesia se compone por aquellos de todas las naciones que han creído, que han despertado por la fe a la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es la iglesia. Entonces, si vos despertaste por la fe a Cristo, Carmen, claro. Y lo sepas o no lo sepas, desde el momento que vos
por la fe despertaste a la obra de Cristo, sos parte de la iglesia. De todas las naciones, incluida la nación del antiguo pacto llamado Israel. Un hebreo hoy, para ser parte de la iglesia, para ser pueblo escogido por Dios, necesita creer, poner su fe en la persona de Cristo. No hay distinción étnica para Dios sobre la tierra. Hoy día esto terminó. ¿Cuándo? Con el cumplimiento del Apocalipsis. ¿Y cuándo se cumplió a cabalidad el libro de Apocalipsis, la centralidad de todas las profecías descritas por Juan en Apocalipsis? Cuando en el año 70, después de Cristo, los elementos centrales que hacían operativo el antiguo pacto fueron removidos. ¿Cuáles eran esos elementos? Esos elementos eran dos. No era posible practicar el antiguo pacto sin estos elementos en la tierra. Esos elementos eran, número 1, el templo hebreo. Número 2, la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasó en el año 70? En el año 70 se cumplió a cabalidad exactamente lo que Jesús profetizó sobre Jerusalén, por lo menos en el capítulo 23 de Mateo. Vuestra casa os es dejada desierta, desolada. A continuación, de cierto no quedará piedra sobre piedra. Se cumplió en el año 70. Vuestra casa os es dejada desierta, desolada. Y en el capítulo 24, Señor, ¿qué señales habrá del fin de siglo, de todas estas profecías que vos nos das y de tu venida? Estas cosas se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Cuando Jesús dijo en el mismo Mateo capítulo 24, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, ¿a qué se refiere? O en la profecía hebrea, ¿qué significa o cuánto tiempo es una generación? Y 40 años, me dicen los hermanos Carmen, Miguel en el aula, perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que una generación para los hebreos es 40 años, no es 20, no es 80? ¿Por qué es 40 años? Tampoco tengo la respuesta. Porque se cumplía en Cristo los 40 años, Señor. Es 40 años sencillamente por esto. En el desierto. Esto está metido en la cultura judía. Y la Biblia se interpreta ¿con qué? Con la Escritura. ¿Sí? Cuando Dios iba a juzgar a la nación que sacó de Egipto. Y ellos creyeron el mensaje de los 10 espías que no confiaron en Dios, que dijeron ante los ojos de los moradores de la tierra, los 10 príncipes espías de Israel que fueron a espiar la tierra de Canaán, ¿sí? Ante los ojos de los moradores de la tierra somos como langostas. Y Josué y Caleb decían, pasemos que los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros, ¿sí? Y Dios juzgó a la nación porque la nación llevó su corazón detrás de los 10 espías falsos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Dios? Perecerá esta generación en el desierto. ¿Y cuántos años pasaron? 40 años. Una generación, en el concepto hebreo, son 40 años. Una generación iba a pasar, de cierto, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y estábamos ahí en el escenario aproximadamente del año 30 después de Cristo. ¿Sí? Jesús estaba profetizando acerca del juicio, cuando oigan de guerras y rumores de guerra. Mi hermano, la iglesia ha sido permeada, ha sido tomada por una postura futurista y escapista de cosas que ya tuvieron su lugar. Porque mediante esa postura futurista y escapista
la iglesia le cedió de alguna manera, la iglesia mal instruida, mal influida, no digo que no haya gente muy sincera, pero que cree mal en esto, la iglesia le cedió protagonismo a el Israel étnico, ¿sí? Al racial, de tal manera que aún el primer ministro israelí hace declaraciones que son públicas, lo puede buscar en YouTube, diciendo: el Estado de Israel no tiene mejores amigos que la comunidad evangélica en el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, con argumentos espirituales, entre comillas, le devuelven al movimiento sionista, ¿sí?, de Israel un derecho a ocupar la tierra. Yo no digo que Israel no tenga derecho a ocupar esa tierra, pero lo tiene tanto como los pueblos que luego fueron implantados y que ocuparon ese territorio por 2000 años. ¿Sí? Ya carece de privilegio. Y que en el pueblo evangélico haya gente que dice que el pueblo terrenal de Dios es Israel, es un retraso. ¿Sí? Obedece a intereses geopolíticos y no a cuestiones teológicas. Porque la Biblia claramente muestra cómo Israel fue juzgado. ¿A causa de qué? A causa de que Dios hace responsable a la nación de Israel de la muerte de Juan el Bautista, el rechazo del testimonio del Padre. El Padre habló por medio de Juan el Bautista. ¿Y cómo terminó? Decapitado por un rey de los hebreos, ¿sí?, en connivencia con el poder político romano que dominaba en ese momento, llamado Herodes. En segundo lugar, Dios juzgó el rechazo del testimonio del Hijo. Dios claramente le habló a la nación con el mismo mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, con el Hijo mismo enviado a la nación. Y la nación de Israel le rechazó, el Israel étnico le rechazó sabiendo quién era el que rechazaban. ¿Sí? Estamos conscientes que la forma en que Jesús fue juzgado fue totalmente injusta, que se pagaron testigos falsos con el dinero del templo de los hebreos, que se compró la voluntad de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿sí?, con dinero del templo de los judíos, y que aun cuando Cristo muere y resucita con dinero del templo de los judíos, se pretendía silenciar la boca de la guardia romana. ¿Se entiende? O sea, estas cosas mirarán al que traspasaron. Se cumplen en el juicio de Dios sobre la nación hebrea. ¿Es claro? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Apocalipsis como mensaje secundario? Uno, primario, la revelación de la persona del Cristo glorificado, o del Cristo presente hoy, en esta dimensión de plenitud que se establece cuando los elementos operativos del antiguo pacto fueron removidos. Pero, ¿cuál es el mensaje secundario? El mensaje secundario es el cambio de administración de Dios. La esposa del antiguo pacto era la nación de Israel, pero ahora aparece del cielo una visión, Apocalipsis capítulo 21, con una esposa ataviada para su esposo, descendiendo, ¿sí?, del cielo de Dios, ¿sí?, y viniendo a la tierra. Y cuando lleguemos al 21 y 22 de Apocalipsis, usted disfrutará conmigo de esa visión gloriosa que es la iglesia gobernando en la tierra. No es la iglesia yéndose al cielo, hermano. Es la iglesia gobernando en la tierra. Bien.
¿La iglesia hoy es la novia o la esposa de Cristo? La esposa. Esto tiene que ser claro en nosotros. ¿Por qué? Si usted me diría es la novia, porque las bodas del Cordero no sucedieron todavía, como explican los futuristas, ¿sí? Los dispensacionalistas, etc. Si usted me diría así, ¿no sería legal, lícito, que la novia tenga intimidad con el novio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hoy es totalmente lícito. ¿Por qué es lícito? Porque la iglesia no es la novia, la iglesia es la esposa presente de Cristo y está en la tierra para ejercer el gobierno y la autoridad del reino de Dios entre las naciones de la tierra. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Apocalipsis capítulo 13. Hicimos un repaso, vertimos información nueva, cosas que no dimos. Algunas de estas cosas están en un material que estoy escribiendo actualmente, que se llama Epifanías. ¿Sí? Justamente Epifanías es la palabra griega para hablar de manifestación. ¿Sí? Manifestación, de la manifestación presente de Cristo. Si usted está esperando que un día Dios descienda de las nubes y establezca y arregle todas las cosas, entonces usted entra en un modo stand-by, en un modo de espera, de ahorro de energía. No, mi hermano, la responsabilidad de la transformación de la tierra y de ejercer gobierno de la tierra está hoy sobre los hombros nuestros. Somos totalmente responsables de lo que sucede con la creación de Dios. Dios nos dio autoridad para manifestar el reino, que no es nada más ni nada menos que la vida de Cristo a través de nosotros. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre el rey y el reino? Pregunta, aunque no se le vio corona cuando Jesús caminó en la tierra, mi pregunta es, ¿era Jesús el rey de todos? Sí. Claro que sí. ¿Es hoy Cristo el rey de todos? ¿Por qué seguimos con antigüedades ahí, atrasos, enseñándole a la iglesia de que el que gobierna las cosas es el diablo? El que gobierna absolutamente todo, el Señor de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús. Y no es que un día se manifestará. ¿Sabes cuándo se manifestará? Cuando a vos te amanezca la responsabilidad de manifestar su persona. ¿Está claro? De ser esa expresión del Cristo visible para todos. Introduzco un tema. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la teología nos han enseñado que, y esta es una verdad que atrasa, está en orden con toda esta línea de pensamiento futurista, dispensacional, atrasa. Nos han enseñado que la iglesia es el cuerpo místico y espiritual de Cristo. Olvídese esa definición. Es horrorosamente atrasante. La iglesia no es el cuerpo místico y espiritual. La iglesia es el cuerpo. La sola mención de la palabra cuerpo nos tiene que señalar de que algo cuerpo es algo visible, tangible. Escúchenme, la iglesia hoy es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Físico, visible y natural. Mire la diferencia con un cuerpo místico y espiritual. Físico, visible y natural, de tal manera que cuando el mundo ve, las personas que no han despertado a la fe, ven a un hijo de Dios, ¿qué tienen que ver? ¡Ay, que Dios todavía me tiene que sanar!
mis cosas todavía me duelen. Ay, qué bueno, y sí, pero no sé, mis convicciones son, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué ve? A Cristo. Correte de esa postura de pobrecito delante de los hombres. ¿Me hago entender? Correte de esa postura de necesitado para encarnar la esencia del Cristo que te habita. Para encarnar la esencia del Cristo que te habita, porque, diga conmigo, yo soy, junto a mis hermanos, lo que de Cristo se puede ver en la tierra. Entonces el cuerpo de Cristo es el cuerpo físico, visible y natural. Como Cristo necesitó un cuerpo para materializar su obra de redención y fue encarnado en el cuerpo de Jesús desde el vientre de la bienaventurada Virgen María, Cristo necesita hoy un cuerpo para ejercer su autoridad y dominio sobre la tierra. Y ese cuerpo es la iglesia gloriosa de Cristo. ¿Está entendiendo? Lo estoy llevando por aguas de pensamiento, altas. Yo entiendo que en nuestro interior, especialmente por la improntación, la enseñanza que recibimos tradicional de los sectores más evangélicos, digamos, lo que sucede es que ahí puede haber un cortocircuito en nuestra cabeza. Bueno, tomate el tiempo de ser noble como los de Berea. ¿Qué hicieron los de Berea? Cuando el apóstol Pablo llegó con su equipo misionero, ¿sí? Venía de Filipos. ¿Qué hicieron? Ahí en Filipos y Tesalónica. Ahí en Berea, los hermanos escudriñaron las Escrituras a ver si esto era así. Escudriñar la Escritura. Hacelo. Invertí en actualizar tu fe. Aquellos que nos gusta la tecnología, sepamos que para actualizar nuestro acceso a la tecnología, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a actualizar permanentemente. Bueno, lo mismo sucede con la fe. Actualiza tu fe, llévala a nuevos niveles, no te quedes con la mediocridad y la chatura. Bien, y así llegamos a Apocalipsis capítulo 13. Voy a decir algo tan elemental para que no me digan, no entiendo lo que el apóstol enseña. El 13 está después del 12. Eso sí entendiste, ¿no? Bien. El 13 está después del 12. En el 12 termina diciendo que el dragón es el capítulo de la guerra. El dragón se fue. ¿No? Alguien que pasó con una bocina. No pasa nada. Dame un mate, amigo. Me tenés acá con la lengua seca. Te bendigo, varón. Gracias, Anito. Apocalipsis 13 está después que en el último verso del 12, capítulo que habla de la guerra espiritual, dice que el dragón se fue a hacer guerra con la descendencia de la mujer, ¿sí? Y que persiguió a los santos. Entonces, en el capítulo 13, que también, según el verso 7, dice que a uno de los personajes que aparece ahí se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Me sigue? En el verso 7 dice que a uno de los personajes que aparece se le dio autoridad
para hacer guerra contra los santos y vencerlos, seguimos hablando de guerra. De una guerra espiritual, pero lo espiritual es paralelo a lo natural. Esa guerra espiritual desata una guerra natural terrible, una guerra de poderes terribles, a tal punto que se cumple acá lo dicho por Jesús en Mateo 24, donde dice, la potencia de los cielos serán conmovidas. Así, imagínate, ¿no? Hay una conmoción, hay un terremoto celestial, hay una conmoción en los cielos que produce un cambio en la tierra. Hay una guerra contra los santos que se produce en la tierra. Y vamos a ver a las dos figuras centrales de esa guerra contra los santos en el capítulo que en la mayoría de las Biblias va a aparecer y va a decir las dos bestias. Nadie, dije hoy, nadie haga una broma, no está haciendo alusión a ningún personaje que conozcamos nosotros hoy, aunque hay algunas bestias entre nosotros. Dijo, bueno. Las dos bestias. ¿Cuáles son estas dos bestias que describe Juan en el 66-67 cuando escribe el libro de Apocalipsis? Es clarísimo de quién está hablando. Pero es clarísimo de quién está hablando. Las dos bestias, la primera de ellas la vamos a ver desde el verso 1 al verso 10, y la segunda bestia la vamos a ver desde el verso 11 al verso 18. ¿Sí? Esto es interpretación clara del texto. Como siempre, cuando estudiamos el Apocalipsis vamos a ver una interpretación del estudio y luego una aplicación, porque toda la Escritura, si bien no toda la Escritura fue escrita para nosotros, sí toda la Escritura tiene utilidad espiritual para que la podamos aplicar. ¿Está claro? Podemos sacar ricas enseñanzas para nosotros y de hecho vamos a hacer una aplicación final del texto sobre lo que nos permite entender, ¿sí?, y aplicar a nuestra vida para nuestra edificación personal. Pero primero tenemos que ser leales con una interpretación recta del texto. ¿Por qué? ¿Por qué digo una interpretación recta? ¿Cuántos de ustedes escucharon que las vacunas contra el COVID preparaban el camino del anticristo? Hermano, con la salud de la gente no podemos jugar. En el temor de Dios, quiero decirle, es muy importante que haya celebraciones y que el pueblo de Dios se convoque para adorar, pero si un tiempo tuvimos que recluirnos y meternos adentro para luchar contra el COVID, más importante es la vida de las personas que siguieron recibiendo influencia del Espíritu en sus lugares. La iglesia nunca fue un edificio, hermano. Y esto se potenció cuando esto se renovó y salió a la luz, cuando se renovó y salió a la luz en medio de una pandemia que Dios permitió, no que Dios mandó, Dios permitió. Algunos dicen, y estas son las pestes que la Biblia habla. Las pestes de las que la Biblia habla se cumplieron en la destrucción de Jerusalén. Las guerras se cumplieron y ahora están con Afganistán. Que esto es las guerras y los rumores de guerra. Y, hermano, se cumplió. El mundo fue movilizado en el año 70 para destruir una de las ciudades con más riqueza histórica de la tierra. A esa guerra se hacía alusión, que es la ciudad de Jerusalén. A esa guerra hacía alusión la profecía de Apocalipsis, no a guerras modernas. Y los personajes, las dos bestias, la primera bestia representa al Imperio Romano. ¿A qué representa? Imperio Romano. Ahora cuando leamos el capítulo 13 vamos a ver las coincidencias y cómo este libro, que es consecuente con la profecía hebrea de Daniel, ¿sí?,
que se escribe en un lenguaje similar, en una forma similar, que apela a lo simbólico como estructura de comunicación, y no a lo literal, sino a lo simbólico. Por eso no podemos asignarle literalidad a una ciudad que baja del cielo, porque en la profecía hebrea se habla de lo simbólico como la forma de comunicación. ¿Sí? Por eso el árbol en la Jerusalén celestial, el árbol que está a los márgenes del río de Dios, perdónenme, hermano, es un símbolo. ¿Y un símbolo de quién? De Cristo. ¿Sí? Un símbolo de Cristo. Y las calles de oro y el mar de cristal, perdón por pincharle el globo a alguno de ustedes, ¿qué son? Un símbolo. Un símbolo. Demuestran lo valioso que es Cristo. Totalmente. Totalmente. Y su esposa, la iglesia. ¿Qué es valioso ante los ojos de quién? Del mundo. De Él. De Cristo. Cuando ustedes lean Que se corra el telón, creo que van a iniciar un gusto sobre esa valoración. De paso aprovecho, meto publicidad del libro. Muy recomendable. Bueno. Totalmente. Las dos bestias. Vamos a la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos hables a través del pasaje. Queremos ser leales y fieles a la interpretación de la Escritura, trazando bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien. El título del pasaje para nosotros es La bestia. Nerón, el persecutor. Persecutor es la palabra para perseguidor en latín. Mi hermano, no es que a mí se me ocurrió, no se me ocurrió nada. Todos los grandes historiadores de aquel tiempo llaman a Nerón con el nombre de persecutor. Es un título que le dieron a causa de cuál fue su postura frente a los cristianos y frente a los judíos. ¿Está claro? Entonces, las dos bestias. Entonces déjese de tener, no le tengan miedo. Miren, hasta el día de hoy yo me encuentro con algunos cristianos. El otro día le pregunto a uno, ¿te vacunaste? Y me dice, y lo consulté con un líder espiritual que me dijo que sí, que me vacune. Perdón, mi hermano, es parte de la salud global esto. Mi hermano, piérdale el temor a esto. No es la marca de la bestia. Vamos a explicar el pasaje donde se profetiza acerca de la marca de la bestia. No es el camino del anticristo. Seguro que a lo largo de la historia hubo muchos personajes que se podían encajar en la figura que Antíoco Epífanes daba en el libro de Daniel o Nerón da en el libro de Apocalipsis. Pero esos no son el anticristo. Portan un espíritu de anticristo y no marca el final de los tiempos. El final del tiempo de la dispensación hebrea lo marcó Nerón. Sigo. Porque fue en su tiempo cuando los elementos del antiguo pacto fueron removidos. El templo y la ciudad de Jerusalén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Diga cuernos. Los cuernos representan autoridad, ¿sí? Los cuernos representan autoridad. En la Biblia es así. Los cuernos representan autoridad. Vi 10 cuernos y 10 diademas, 10 coronas, cada uno en cada uno de esos cuernos. Esperen. Lactancio, uno de los historiadores de la iglesia, teólogo, historiador,
de la Iglesia del siglo V, citó en una de sus obras a 10 emperadores romanos, ¿sí?, que persiguieron al cristianismo, ¿sí?, bajo el mismo espíritu. ¿Ok? El primero de ellos fue Nerón. Los otros fueron como ecos del espíritu de Nerón, ¿sí?, en el gobierno desde el gobierno de Roma. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Esto es lenguaje figurado o literal? Literal. Pero los agarran los japoneses y le hacen una historia de un monstruo subiendo del... Esto no es literal, esto es figurado, es símbolo. Porque si no, en Daniel, por ejemplo, capítulo 7, los 2 carneros al costado del río Éufrates, ¿sí?, serían dos chivos grandotes, ¿sí? No, son 2 reyes, son 2 reinos, es el imperio medo-persa que chocan entre sí, ¿sí? Como yo escuché ayer, decía que bestia significa, literalmente significa bestia, sería poder. ¿Puede ser? Sí, un poder bestial. Sí, sería un poder realmente. La bestia Sí, no sí, es sí. un animal, sino un poder. Un poder bestial. Literalmente Sí, sí. Representado por figura de animales, ¿sí?, por la construcción o composición de animales. Esto es muy claro cuando usted lee el libro de Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a encontrar ahí un oso que se alza más de un lado que del otro, va a encontrar un leopardo, va a encontrar una bestia fiera cuyos dientes son como dientes de león, ¿sí?, como nunca hubo en la tierra, haciendo alusión a la venida del Imperio Romano en aquel tiempo, ¿sí?, posterior a Daniel. Daniel profetiza varios cientos de años después, por lo menos 400 años después. Pero Juan profetiza para 3 o 4 años después. Dice el texto, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ¿por qué un nombre blasfemo? ¿Quién le dio poder a estos? ¿Quién le dio poder a estos? Esto viene del capítulo anterior. El dragón, la serpiente antigua, el que fue arrojado a la tierra, les dio poder y autoridad. Porque temed, naciones de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿sí? Y ay de los moradores de la tierra, dice. Entonces, ¿quién le dio autoridad a esta bestia? Viene del capítulo anterior. Ese dragón le dio autoridad. Entonces dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces está claro que la autoridad de esa bestia, ¿de dónde venía? Del dragón. Del dragón. Bien. ¿Y quién era el dragón en el capítulo 12? El diablo. Perfecto, la serpiente antigua. Entonces, a esta bestia tan rara de describir, dice, semejante a un leopardo. El leopardo es un depredador, ¿sí?, muy veloz, muy veloz. Dice, y sus pies como de oso. Escúcheme, ¿el oso es un animal liviano o pesado? Lo que pisa, holla o desmenuza. Hollar es la palabra en el libro de Apocalipsis. Y su boca como de león. ¿Con qué mata el león? Con su boca, ¿sí? Con su boca asfixia a la presa. Dice, y el ladrón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ese momento no hubo en la tierra un imperio con mayor autoridad y fuerza
que el Imperio Romano, la gran bestia que aparece en la profecía de Daniel y en la profecía de Apocalipsis. Evidentemente está hablando del Imperio Romano. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Uno de los títulos que otro historiador romano de primera línea, tal vez el más importante, llamado Tácito, le aplica a Nerón, es el nombre de el redivivo. ¿Qué significa redivivo? Se dice, cuentan las historias y las profecías paganas, escritos que se llaman los oráculos de Sibila, para los romanos, que Nerón, este emperador, iba a resucitar. Escuche la similitud con la historia del Cristo. Por eso Nerón es conocido como el anticristo, ¿ok? Que iba a resucitar. Y de hecho, cuando emperadores posteriores se levantaron con gran violencia contra los cristianos, se decía que era la resurrección o encarnación de Nerón, ¿sí? Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. ¿Cuánto? Yo ya saqué la cuenta antes, 3 años y medio. Escúcheme, 3 años y medio tuvo autoridad Nerón sobre los judíos para enviar a la guerra, número 1, a Vespasiano, y muerto Nerón, terminar con la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, por mano de Tito. ¿Ok? 3 años y medio. Desde el 66, 67 al 70. Bien. Y abrió su boca y se le permitió hacer guerra contra los santos, verso 7, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo conocido. El Imperio Romano tenía autoridad ¿sobre qué? Sobre todo el mundo conocido. De tal manera que cuando había una tribu o una nación fuera de las márgenes del Imperio Romano, eran conocidos como bárbaros, los no civilizados. La civilización, el mundo organizado, solamente era considerado aquellos que formaban parte del Imperio Romano. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Esto no es ningún misterio, que el mundo conocido le rendía pleitesía al Imperio Romano. ¿Sí? Dice: si alguno tiene oído, oiga. Diga revelación. Cuando te enfrentás yo te puedo explicar el texto y demás, pero cuando te enfrentás a estos elementos, evidentemente son de lectura espiritual, ¿sí? Necesitas la revelación del Espíritu para acceder a esto, ¿sí? Una mente aguda te va a servir, una mente ejercitada en el estudio de la Biblia te va a servir, pero no va a reemplazar nunca la revelación del Espíritu. Por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. El que está preparado para recibir, reciba, sí. Es como dijo Pedro,
estén atentos, hermanos, velen, porque el león anda como rugiente a quien devorar. Y con su boca realmente ya habla. Por eso Pedro hablaba, porque Pedro era hebreo. De Pedro vamos a hablar en un rato. Pedro era... Y de la conmoción que Pedro causó en Roma. ¿Y por qué Nerón se levanta contra los cristianos? Pedro era judío. Seguimos. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Este es uno de los textos, una cosa que aparece acá que no sabemos ni por qué está escrito, es uno de los textos que claramente a un hebreo, a un judío, le señala el camino de la interpretación del texto. Porque este texto es sacado literalmente de la profecía ya le digo de quién. De Jeremías. Jeremías capítulo 15, verso 2, es este pedazo de texto. ¿Y en qué contexto histórico Jeremías profetiza lo que dice acá Juan? En el contexto de la deportación a Babilonia, la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., el sitio de Jerusalén que hace Nabucodonosor, y luego la deportación del pueblo de Judea a Babilonia como esclavo, ¿sí? Por eso en ese contexto, en un contexto de sitio de la ciudad de Jerusalén, el sitio anterior, 586 a.C., y de llevar cautivo a los hebreos a la tierra de Babilonia, ¿sí? A la ciudad de Babilonia y su tierra, Juan toma de esa profecía que señala ese momento histórico para hablar de una profecía paralela del mismo contexto histórico. Nada más que ahora cambia, no es a Babilonia, es a Roma. ¿Sí? Entonces le dice, para consolación de todos los que iban a vivir esa experiencia de tremenda persecución, les dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los mártires que estaban esperando que Dios ejecute su justicia. Yo hoy quedé con Jesús en el testimonio del Padre. Hablé del testimonio del Padre en Juan el Bautista, hablé del testimonio del Hijo en Jesús, pero luego está el testimonio del Espíritu Santo en Esteban, que también fue matado por los judíos, por los hebreos, a causa de predicarles la verdad de Dios. Cérrame esa puerta, por favor. Gracias. Muy amable. Que también fue ejecutado por predicarles la verdad de Dios. Entonces, aquí está la paciencia y la fe de los santos, en la esperanza de que Dios juzgue estas cosas, no las deje sin juzgar. ¿Ok? Verso 11. Hasta acá, entonces, la bestia que corresponde a los 10 primeros versículos, ¿quién es? El Imperio Romano. Pero dentro del Imperio Romano hay una segunda bestia. ¿Sí? Y ahora esta segunda bestia va a ser encarnada por el emperador, por Nerón. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón. ¿Por qué hablaba como dragón? Porque sus expresiones paganas, ¿sí?, provenían ¿de qué? De un poder demoníaco, del poder demoníaco. Entonces dice, y hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia, o sea, toda la autoridad del Imperio Romano, ¿dónde estaba? En él. Este es un rey, este es un emperador del Imperio Romano, el primero que desata la persecución contra judíos y contra cristianos, aquel que en la historia y en los libros de historia le da el nombre de el persecutor, ¿sí?, el perseguidor, ¿ok? Entonces dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quiero decirles algo. Nerón publica un mandato donde en todo edificio del imperio había que poner un busto de él, que es el equivalente a un cuadro o una foto hoy día, ¿no? Esto es muy común entre los mandatarios, o sea, cuando hay un jefe supremo en un gobierno, aparece en todos lados la foto o la imagen de... Bueno, pero el fin, el propósito, era con propósitos ritualistas, que en todo edificio público importante del Imperio Romano había que haber un busto del emperador. Nerón manda a colocar un busto de él, ¿sí?, en el patio del templo de los judíos. ¿Me siguen? Y el lugar en donde se dice, cuentan los historiadores, que fue colocado el busto de Nerón en el templo de Israel, fue frente al altar de las ofrendas. Era todo un mensaje. Entonces, lo que los judíos sacrificaban a Dios era compartido con el emperador. Ese era el mensaje. Esto generó la rebelión de los judíos, que después terminó con la guerra contra los judíos, del emperador, del Imperio Romano contra los judíos. Entonces, Nerón tenía una idea hasta ritualista de su propia imagen. Él inclusive quería aportar el título de el Hijo de los Dioses, ¿sí? Diga conmigo anticristo. Anticristo porque usurpa el trono real. ¿Quién es el Cristo? El Hijo de Dios. Entonces, él pretendía, ¿sí?, que se le rinda culto como emperador, como el Hijo de los dioses. Esto revive lo que Daniel en su capítulo 9 dice o le llama la abominación desoladora, ¿sí?, y que Jesús profetiza. Esto es lo dicho, lo profetizado por el profeta Daniel en Mateo capítulo 24, la abominación desoladora, que es un busto idolátrico en un lugar santo para la práctica de las ofrendas del pueblo de Israel, en el corazón ritual de la nación hebrea, que es nada más ni nada menos el altar del holocausto en el templo de los judíos. ¿Sí? Quiero decirle algo, pastor. Sí. Es cuando Nabucodonosor hizo la cosa y la estatua esa y dice, adoráis a la estatua. Y los 3 dijo, no, yo no, y le puso en el fuego. Él mismo le puso en el fuego y ¿cómo eran 3? Dijo, y ahora hay 4. Jesús estaba ahí entre ellos. El Hijo de los El dioses. Hijo de Dios. Así es, así es.
a uno semejante al Hijo de los dioses, dice. Perfecto, Dani. Sigo leyendo. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, quiero decir lo siguiente acerca de Nerón. Se dice que Nerón tenía como un megalómano, una persona desquiciada en cuanto a su deseo de adoración acerca de su persona. Él tenía un proyecto sobre Roma, la ciudad más poblada de la tierra, que era levantar un gran palacio y grandes edificios que sirvan para que, muerto él, desaparecido ya él, todo Roma vea el esplendor y la grandeza de su persona. Pero el problema era que Roma era una ciudad hiperpoblada. Y los edificios del centro de Roma no había lugar. Él llama a sus ingenieros y cuenta la historia. Le dice, quiero edificar palacios, templos, edificios de gobierno. Y le dice, pero en Roma vamos a hacerlo en un monte, vamos a hacerlo del otro lado del valle, vamos a hacerlo... No, quiero que se haga en el corazón de Roma. ¿Cómo en el corazón de Roma? No hay lugar. Había edificio sobre edificio, casa sobre casa. Misteriosamente, dice que un día, mientras él, una persona altamente intelectual, tocaba la lira desde el Palacio de Gobierno y recitaba los poemas de la Guerra de Troya, ¿sí? Esta obra clásica griega, mandó prenderle fuego a la ciudad. Y el incendio duró muchos días. Dice que la señal de esta bestia es que hacía descender fuego del cielo. No fue del cielo, hermano. Él pasa a la historia como el emperador que prendió fuego a su propia ciudad. Y el motivo era levantar esos edificios. Terminado esto, y la gente habiéndosele puesto un poco en contra al emperador, porque, mirá, vos tenías este proyecto y, ¡oh, casualidad!, se prendió fuego misteriosamente la ciudad, cosa que permite que vos levantes tus edificios. Él encontró un chivo expiatorio. No sé si está familiarizado con el término. Le cargó la romana. Le cargó la destrucción de Jerusalén a esta nueva secta peligrosa. Y es más, él acuñó un término sobre los cristianos que estaban llegando a Roma y que estaban difundiendo la fe tan grandemente en Roma. Y el término en latín es superstitio nova et malefica. Una superstición, una creencia supersticiosa nueva y maléfica. Así titulaba él al cristianismo. ¿Qué sucedía? Hacía algunos años, Roma era la residencia del apóstol Pedro. Y lo que sucedía en Hechos de los Apóstoles, aunque Hechos no siga contando que la sombra de Pedro pasaba y los enfermos eran sanados, seguía sucediendo en Roma. Más allá de la tierra prometida, en Jerusalén, seguía sucediendo en Roma. Y por mano del apóstol Pedro, tremendos milagros sucedían en Roma. Y la gente se volvía a Cristo. Y se convertían multitudes de gente del pueblo. Algunos hasta de la casa del César mismo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, saludo a los de la casa del César, sabiendo que la vocación de su vida, lo que el Espíritu Santo le testificaba al apóstol Pablo era que iba a comparecer ante el César.
cuando en una oportunidad estaba siendo juzgado, dice, en lugar de defenderse para quedar en libertad, dice, apelo al César, máxima autoridad. ¿Para qué? Para tenerlo al César cara a cara. ¿Quién era ese César? Nerón. ¿Me entiende? Para tenerlo cara a cara y testificar de la fe, porque instrumento escogido me es este para llevar mi testimonio ante reyes, dice. Y cuando lo tiene enfrente lo confronta al punto de saber que lo vuelve a encarcelar. Podría haber sido libre en este momento. Entonces Hechos termina con, de hecho, el propósito de Hechos de los Apóstoles, el segundo escrito de Lucas, es que sirva de testimonio ante la autoridad que tenía el poder de liberarlo o de llevarlo a juicio, claro. Este tal Teófilo, ¿sí? A la autoridad romana. El propósito es defender la historia del cristianismo y la defensa, encarnar la defensa del apóstol Pablo. Por eso 3 veces tener el testimonio de Pablo en Hechos. Y termina encerrado en el capítulo 28 en una cárcel, en una casa alquilada en Roma, ¿sí? Esperando el juicio ¿ante quién? Ante el César, ante Nerón, ¿sí? Porque viste que le dice, si hubieses callado, hubiese sido libre. Y antes... Si hubiese estado libre. Si hubiese callado, le dice, no hubiese sido. Y ante tremenda evidencia de estos 2 hombres extraordinarios, utilizados por Dios para difundir el Evangelio en Roma. Pedro en libertad, Pablo preso, ¿sí? Nerón se enloquece contra la fe. Cuando ve crecer esta, como él mismo la tituló, superstitio nova et malefica, esta nueva superstición maléfica, ¿sí? Para el imperio, y dice, los cristianos le prendieron fuego a Roma. Y oficialmente a partir de ese momento comienza la persecución. Los líderes cristianos son apresados, son entregados al circo romano, se lo devoran las fieras ante el espectáculo del mundo. Y el mismo día, el apóstol Pedro es crucificado boca abajo y el apóstol Pablo es decapitado, es cortado su cabeza. ¿Sí? Entonces, diga conmigo la bestia. El anticristo claramente está encarnado por Nerón César. Sigo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Ya expliqué esto. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese la marca en la mano derecha. Diga marca en la mano derecha. Vieron que hasta por internet salían que con el tema de la vacuna y que la Mari en coche, que quedaban magnetizadas las personas y que... Hermano, eso es una mentira. Cortalo, entonces evitamos. Cortalo nomás, apagalo. La música de fondo por ahí nos juega la mala pasada. Hermano, quiero que se quede tranquilo. Este fin de semana estuve ministrando a alguien que venía de vacunarse y temblaba. Esta persona participa de una iglesia evangélica. Y le digo, mi hermano, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se le dice que es la marca o el anticipo. ¡Qué tontería! Quiero dejarlo claro. La marca era para aquel entonces. La marca era la forma de administrar el imperio. ¿Sí? Nadie podía comprar ni vender
porque en el mercado romano, ¿sí?, para poder ingresar, te ponían una marca en la mano, ¿sí?, para poder controlar lo que vos comprabas y lo que vos vendías. Y en base a la marca había que pagarle los impuestos al César. Entonces era una forma habitual en el mercado, o del mercado de aquel tiempo. Dice, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Diga número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. El número del hombre en la Biblia es el número 6. El 6 habla del hombre y la Trinidad que existe en el hombre. ¿Ok? Es número de hombre, dice. Pero después dice, y su número es 666. 666, y acá lo guarda bajo código hebraico, Juan. O sea, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Hay un código para acceder a ese quién es la bestia. Y el código coincide con la suma que es equivalente a las letras hebreas, porque cada letra hebrea era representada por un número. ¿Está claro? Es un código hebreo. Cada letra hebrea es representada por un número. Cada letra hebrea del alfabeto son 22 letras del alfabeto hebreo, no es como el nuestro, es representada por 1, 2, 3, 4, ¿entiendes? ¿El romano? No. Olvídate acá es el código hebreo, no es el código romano. No son números romanos, no mezclen los números romanos con... el alfabeto hebreo corresponde la primera letra al número 1, la segunda letra al número 2, la tercera letra... En el alfabeto hebreo, porque ¿qué dije? Esto es una profecía como hebrea. El alfabeto hebreo... La suma de sus números equivalente a las letras hebreas de la palabra Nerón, César, da 666. Evidentemente, Juan tiene bien claro quién es la segunda bestia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta para esto? ¿No? Bien. Entonces, hablamos de Nerón, sus motivos, hablamos del incendio de Roma, hablamos de la persecución que este hombre desató y el motivo por qué lo desató. Hablamos de la ejecución de los dos principales apóstoles en cuanto al reconocimiento en la historia de la Iglesia. Hablamos de el número concretamente. Pregunta, ¿alguien tiene duda todavía ante abrumadora evidencia de la historia que no está hablando de un hecho que va a venir, sino de un hecho que sucedió y que la figura que está señalada es el Imperio Romano y a Nerón César? Es clarísimo. Es clarísimo. La semana que viene, en el capítulo 14, vamos a ver a los 144.000 hebreos, ¿sí?, que salen a predicar el reino de Dios y adoran al Cordero de Dios, que se convirtieron al cristianismo y que adoran al Cordero de Dios. ¿Cuándo? Ahora, no, en esa época. En esa época. Amén. Esta es la explicación. Ahora necesitamos hacer una aplicación para la utilidad de nuestra vida. ¿Sabes qué me pongo a pensar yo con todo esto?
pensando en la historia, pensando en que a partir del incendio de Roma y la persecución del Estado, aquellos que eran nuevos en la fe, entraban los soldados romanos a la casa en Roma y arrastraban a los que proclamaban su fe en Cristo, el otro rey, ¿sí? El rey del cielo, del reino de los cielos, ¿sí? Y que llevaban a las familias y las llevaban presas. Después veían cómo familias enteras eran destrozadas por las fieras en el circo romano, o eran empalados y prendidos como antorcha para iluminar la ciudad o las calles, las vías romanas, o sea, las rutas que comunicaban ciudades. Y todo eso a partir de la locura, del desquicio de este hombre, de inspiración diabólica. Pero por más inspiración diabólica que tenga este hombre, yo les quiero decir lo siguiente: aún el diablo mismo fue usado para los propósitos divinos. Porque la tremenda persecución que él desató y que luego varios emperadores más desataron sobre el cristianismo, fue lo que conservó extraordinariamente fiel la Iglesia de Cristo al Señor. Hoy es muy fácil ser cristiano. Yo digo, yo soy cristiano y hasta gozo de buen prestigio. Hoy si una autoridad civil dice, quiero hablar con el pastor, es hasta para poder desarrollar algún proyecto, algún pensamiento sobre la comunidad. En aquel tiempo, imagínate que una autoridad romana golpee una casa y diga, quiero hablar con el pastor. ¿Para qué era? Liquidado. Les quiero decir, Ahí están mis manos. no le tenga miedo a la persecución, porque también hay muchos pastores denunciando una persecución ideológica. ¿Cómo no va a haber persecución ideológica? Si no hay persecución de algún tipo, es porque estamos haciendo las cosas mal. El entendimiento, resumen de esto, es que ya fue todo hecho y la gente está esperando que se haga. Si no hay persecución de algún tipo sobre nosotros, es porque estamos haciendo las cosas mal. Si no le molestamos a nadie, si somos gente políticamente correcta en nuestras posturas, para estar bien con todos, es decir, con Dios y con el diablo, perdón, es porque está mal lo que estamos haciendo. Si el cristianismo no afecta intereses de poder, no muestra que es más importante las vidas de las personas que cualquier cuestión o proyecto personal, entonces porque estamos haciendo las cosas mal. No le tenga miedo a la persecución, porque hoy día en los lugares donde el cristianismo está siendo perseguido por los estados, por los gobiernos, son los lugares donde la iglesia más crece. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia china, de ser una pequeña comunidad de cristianos chiquitita, pasó a ser la iglesia nacional más grande de la tierra bajo un régimen comunista terrible? ¿Por qué? Hostil al cristianismo. ¿Por qué? Porque solamente quedan los verdaderos. Los curiosos se van a la casa. Los curiosos desaparecen. Los que buscan un beneficio, beneficiarse de la fe de otro, se quedan en la casa, porque la fe del otro en este caso lo único que lo va a hacer es perjudicarlo. Los que buscan colgarse de la fe de otro más,
Si la fe del otro te pone en riesgo, ¿vos te colgarías para sacar algún provecho? No, no hay provecho. No hay recompensa física, material inmediata. Entonces no es una cuestión de utilidades, muchachos. ¿Qué nos pasó en la cabeza a los cristianos de Occidente? No es una cuestión de utilidad del Evangelio, es una convicción de vida. No le tengamos miedo a la persecución. No le tengamos miedo a que no estén de acuerdo con nosotros. No van a estar de acuerdo con nosotros. No van a estar de acuerdo con nosotros. Vamos a incomodar en el lugar donde estemos. Una oración, una palabra o tu presencia misma, que porta la presencia de Cristo, va a incomodar. Pero claro, hoy queremos ministros que sean aplaudidos, que sean aclamados, que sean, oh, el gran siervo de Dios. Mi hermano, el cristianismo tendrá la hostilidad de las fuerzas contrarias, o será como una sal que ya no sala más, está lista para ser tirada afuera. Entonces, no le tengamos miedo a la persecución. Voy a decir algo que ante los ojos de personas puede sugerir una locura. Hasta bienvenida a la persecución. Hoy ideológica, mañana no sabemos. Bienvenida a la persecución. Porque purificará la fe, ahuyentará a los curiosos, quitará del campo, del reino, la cizaña que viene nada más que a buscar una ganancia, una utilidad. Me está siguiendo un beneficio. Bienvenido a la persecución. Cuenta la historia de muchos cuyo anhelo, como el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, era ser semejantes a él en su muerte. ¿Y cómo murió él? Martirizado, ¿no? En la cruz. Por si de alguna manera llegase a ser semejante a él en su muerte. Así que imagínate, ¿qué raza de locos? ¿Qué convicción extraña hay en el corazón de personas que lo dejan todo por amor del nombre de él y dicen, Señor, mi vida? Nosotros hoy no damos nuestra vida por él. No tenemos la oportunidad que ellos tuvieron. No le tengamos miedo a las situaciones que enfrentamos. No le tengamos miedo. Deja de estar en la fe chiquita, en la menudencia, en la nada de, ay, el Señor mañana me va a bendecir. El Señor me va a dar. El Señor me sanará esta herida del corazón. Si tenés una herida del corazón es porque no perdonaste. Hacé caso lo que Dios dice. Ay, pero la gente no me quiere, no me acepta. Y no lo aceptó a Él, no te va a aceptar jamás mientras vos exhibas el carácter de Cristo. Está claro, ¿no? Ay, pero fíjate, si hasta los hermanos hablan mal de mí. Y mira a los hermanos de José, mira a los hermanos de Jesús, mira a los hermanos tuyos. Tranquilo, chamigo, tranquilo. Pastor, Sí. viste que acá dice el versículo, dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, dijo, esto ofendes. Esto os ofende. La palabra, lejos sería cosa. Y ahí el Señor estaba probando quién sería cosa, quién era el verdadero o el falso. Realmente le estaba probando el Señor. Entonces, hermano, despertemos en cuanto a la fe. El fuego lo único que hizo en cuanto a la fe que es mucho más preciosa que el oro, que aunque el oro es perecedero, nos enseña la lección que es purificada por el fuego, así también la prueba, la dificultad y la adversidad purifica nuestra fe. Purifica nuestra fe. Y le oraremos al Señor, quítanos
esta prueba y en su misericordia la quitará. O en su misericordia mayor nos dará la fuerza para llevarla. Oramos. Perdón. Sí. O sea, yo tranquilamente desde ahora en adelante puedo decir, como hijo de Dios, renuncio a toda funcionalidad. ¿Vos querés hacer un negocio con Dios? No. Yo te sirvo, Señor, pero si No, vos me no, sanás. No. Señor, yo voy a hacer esto, pero le hemos enseñado cada cosa al pueblo. Padre mío, yo voy a hacer esto, pero Señor, necesito un trabajo así, así, así. Si no, no lo voy a poder hacer. Como dijo alguien, yo conocí en algún momento. Yo cuando me jubile, Señor, te voy a servir todo el tiempo que pueda. Negociamos, vamos a negociar con Dios. Dios es Dios, hermano, Él es el dueño de todo y yo le sirvo y le amo. Él me dio la libertad para que no lo haga, pero yo tomé la decisión de hacerlo igual, por amor. ¿Entendemos? Esa es la esencia de la fe. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque en el campo el ganado no dé a luz, con todo yo me regocijaré en el Señor. El Señor igual. Sí. Apóstol, ¿hay quien saca? ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si en ti hay palabra de vida. Vosotros nos escogimos a cosas que nosotros escogimos, pero hay uno que es el diablo que entra entre nosotros, que ese que va a entregar, dijo, ¿viste? Y la archiconocida expresión de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Amén? Vamos a orar. Papito, en el nombre de Jesús, una delicia poder meditar en tu obra, en el plan tuyo de los siglos, Señor, y saber que este es un tiempo de plenitud, de absoluta presencia, de tremenda luz en nuestra vida. Perdonanos, Señor, por haber esperado cosas que vos ya realizaste en este mundo, hiciste y nos soltaste a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, Señor, hermanos, hijos, que, Señor, despiertan en un nuevo nivel de conciencia, asumen, Señor, su rol, su protagonismo, la expresión de Cristo en toda la esfera donde nos movemos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Mis hermanos, un gusto ministrar la palabra de Dios esta mañana. Cualquiera que tenga alguna pregunta o algo puede soltarlo ahí y quedamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer con su vida. Nos vemos.